Muy buenas noches, hermanos, pase bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos hoy día, lunes 7 de junio, a esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. Hoy día vamos a continuar con el tema número 5 de nuestro curso sobre la oración, cómo oír la voz de Dios. Hoy día vamos a hablar sobre la importancia de los salmos en la vida de oración del cristiano. Entonces, antes de empezar, vamos acomodándonos, y para usted que tenga su Biblia ahí en la casa, le animo a buscar la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 1. Carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 1. Pues bien, siendo ya las 8:05, vamos a empezar, como todas las noches, adorando a nuestro Rey. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dirigir nuestra oración a Dios. Vamos a abrir nuestro corazón, como hemos enseñado. La oración consiste en expresarle a Dios todo lo que hay en nuestro mundo interior, en nuestro corazón, nuestros sentimientos, en nuestra mente, nuestros pensamientos. Expresarle a través de gestos, a través de palabras, ese mundo interior que hay dentro de nosotros. Vamos a dirigirnos a aquel que nos conoce, aquel que sabe quiénes somos y cómo es que estamos en esta noche llegando a su presencia. Vamos a presentarle a Jesús nuestro corazón. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad sobre nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado seas, Señor Jesús, que conoces nuestro cansancio, que conoces, Señor, nuestras luchas. Tú ves nuestro esfuerzo. Ves y sabes cómo en esta noche santa y bendita llegamos a ti, Señor.
con el ánimo probablemente desanimado, con la mente llena de preocupaciones, pero finalmente en medio de todo eso venimos ante ti, Señor, porque tú nos tiendes la mano, porque tú inclinas tu oído hacia nosotros en el día que te invocamos, porque tú, Señor, eres refugio para el que se encuentra afligido. Venimos a ti, Señor, para abandonarnos en tus manos santas y benditas, para que, por tu divino poder, tú, Señor, nos consueles. Vengo a ti, cansado y sin fuerzas para andar. Vengo a ti, mi vida necesita de ti. Vengo a ti, cansado y sin fuerzas para andar. Vengo a ti, mi vida necesita de ti. Mi Jesús, te necesito tanto, tanto, pues sin ti yo nada valgo. Mi Dios, mi Jesús, te necesito tanto, tanto, pues sin ti yo nada valgo. Mi Dios, te damos gracias, Señor Jesús, de todo corazón, porque tú, Señor, que sanas los corazones rotos y que vendas nuestras heridas, prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El día en que a ti gritamos, tú nos has escuchado. En el día que a ti te buscamos, tú, Señor, aumentas el vigor en nuestro interior. Nos haces falta, Jesús. Te pedimos, Señor, que vengas a darnos tu amor, tu consuelo. Vengo a ti, cansado y sin fuerzas para andar. Dile conmigo a Jesús. Vengo a ti, mi vida necesita de ti. Vengo a ti, cansado y sin fuerzas para andar. Dile a Jesús cómo vienes esta noche. Vengo a ti, mi vida necesita
de ti. Mi Jesús, te necesito tanto, tanto, pues sin ti yo nada valgo. Mi Dios, mi Jesús, te necesito tanto, tanto, pues sin ti yo nada valgo. Mi Dios, vengo a ti con un hambre tan profunda de tu amor. ¿Quién llenará mi vida si no eres tú? Tu amor me hace falta, tú me haces falta, Jesús. Vengo a ti con un hambre tan profunda de tu amor. ¿Quién llenará mi vida si no eres tú? Tu amor me hace falta, tú me haces falta, Jesús. Tu amor me hace falta, tú me haces falta, tu amor me hace falta, Jesús. Vengo a ti con un hambre tan profunda de tu amor. ¿Quién llenará mi vida si no eres tú? Tu amor me hace falta, tú me haces falta, Jesús. Tu amor me hace falta, tú me haces falta, tu amor me hace falta, Jesús. ¿Cuánta falta te hace Jesús en esta noche, hermano? Tú y yo que a veces estamos tan pendientes por aquellas cosas que no tenemos en nuestra vida, por aquello que aún no se nos ha dado. Tú y yo que estamos tan pendientes de mostrarle al Señor nuestras necesidades. ¿Cuán consciente eres que te hace falta Jesús? ¿Cuán consciente eres que te hace falta Jesús? Dile, tú me haces falta, Señor. Ahí en donde te encuentras, dile a Jesús cuánta falta Él te hace. Ahí en donde estás, dile a Jesús cuánta falta Él te hace. Ábrele tu corazón al Señor. Oh, bendito, bendito Señor. Tú nos haces falta hoy más que nunca. Tu amor nos hace falta hoy más que nunca. Para que se calmen las tempestades en nuestro interior, para que cese la angustia y el temor. Tú me haces falta, tu amor me hace falta, tú me haces falta, Jesús. Tú me haces falta, tu amor me hace falta, tú me haces
haces falta, Jesús. Vengo a ti con un hambre tan profunda de tu amor. ¿Quién llenará mi vida si no eres tú? Tu amor me hace falta, tú me haces falta, Jesús. Vengo a ti con un hambre tan profunda de tu amor. ¿Quién llenará mi vida si no eres tú? Tu amor me hace falta, tú me haces falta, Jesús. Vengo a ti con un hambre tan profunda de tu amor. ¿Quién llenará mi vida si no eres tú? Tu amor me hace falta, tú me haces falta, Jesús. Tu amor me hace falta, tú me haces falta, tu amor me hace falta, Jesús. Hoy vengo a ti. Te damos gracias, Señor, por permitirnos en esta noche estar ante tu gloriosa presencia. Porque tú, Señor, sabes todo de nosotros y conoces hondamente la necesidad que tenemos de ti y que a veces no sabemos expresar. Tú estás siempre ahí, con nosotros para sostenernos, para animarnos a no rendirnos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestra salud. Amado Jesús, tú eres nuestro bienestar. Queremos en esta noche santa, gloriosa y bendita dirigirnos a ti, Padre, de la manera, de la forma como nuestro Salvador Jesucristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, Padre, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que extiendas tus manos santas y benditas sobre nosotros, y te pedimos con humildad que nos libres de todo mal. Líbranos, Señor, de la angustia. Líbranos, Señor, de la cólera de nuestro enemigo. Extiende tu mano, Señor, y con tu diestra victoriosa, sálvanos de nuestros adversarios. Nosotros, Señor, que invocamos tu nombre,
Nosotros, Señor, que somos obras de tus manos, te pedimos que escuches las palabras de nuestros labios y atiendas, Señor, a nuestra plegaria. Tú, Señor, que conoces aquello que te queremos decir aún antes de que la palabra se forme en nuestros labios. Tú que nos conoces todo por entero, tú que nos rodeas por detrás y por delante, pon tu mano sobre nosotros para aliviarnos de todo aquello que nos cansa, de todo aquello que nos está afectando. Te pedimos, Padre, con humildad en el nombre de Jesús, que sanes nuestro cuerpo, que nos libres de toda dolencia física y psicológica. Sana nuestra mente. Te pedimos, amado Señor, que nos concedas la gracia de en tu presencia habitar, de morar donde tú moras y de gozar del gozo de tu presencia. Tú que eres nuestro refugio, nuestro baluarte, en ti, Señor Dios bendito, confiamos. Sella a Jesús con tu sangre el suelo, subsuelo, el aire y la atmósfera que respiramos. Sella, Señor, nuestras posesiones y bienes, todo lo que somos, hacemos y decimos. Y te pedimos en esta noche santa y bendita que selle la transmisión y recepción de esta señal, para que la palabra de gracia y de bendición que ha de ser proclamada desate, Señor, toda bendición en el lugar en donde va a ser escuchada. Bendice el hogar, bendice las familias, bendice los matrimonios, bendice a los hijos de cada uno de mis hermanos que, separando este tiempo para estar contigo, han, Señor, de disponer su interior a acoger tu palabra. Jesús, tú que eres nuestro Salvador, tú que conoces nuestras fragilidades, tú, Señor, que has puesto tus ojos sobre nosotros, tú que eres nuestro guardián que no duerme ni dormita, enséñanos, Señor, a contar nuestros días para que entre la sensatez en nuestra cabeza y podamos saciarnos siempre de tu amor y gozar de tu presencia. Alégranos, Señor, con el gozo de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Espíritu Santo, que abras nuestra inteligencia para que seamos capaces de comprender la hondura y la profundidad de lo que en esta noche santa y bendita se nos quiera decir. Te pedimos, Espíritu Santo, la gracia de orar, de sentirnos llamados a la oración y de poder realizarla, de poder hacer oración. Cosa difícil para muchos, pero nada imposible para ti, porque tú eres el Dios que nos llama a la vida en el Espíritu. Tú eres el Dios que nos llama a la vida interior. Por eso te pedimos que nos animes por dentro y nos ayudes a concretar este deseo de ser gente de oración. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos, Virgen bendita, por cada uno de nosotros que nos sentimos contrariados en medio de las circunstancias que nos tocan vivir. Te pedimos, Señora, en la advocación de la Virgen de Satanudos, que todo nudo que esté atado en nuestra vida sea desatado por tu cuidado maternal. María Santísima, tú que acompañaste a los apóstoles y discípulos de Jesús en medio del caos, de la oscuridad y del miedo que sintieron
cuando el Señor partió de su presencia, te pedimos, María, que nos cuides, que nos protejas, que nos ayudes a vivir nuestra fe en Jesús. Que por las purísimas entrañas de la Virgen bienaventurada sea puesta en fuga toda obra de las tinieblas. Que el Dios uno y trino, por la mediación de María Auxiliadora, nos conceda la gracia de enderezar en nosotros los caminos que el diablo haya torcido. Y como son más los que están con nosotros que aquellos que están en contra de nosotros, pedimos la intercesión de los santos del cielo. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Santa Teresa de Calcuta, ruega por nosotros. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. San Buenaventura, ruega por nosotros. San Maximiliano Kolbe, ruega por nosotros. Santa Margarita, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. San Pablo VI, ruega por nosotros. San Bonifacio, ruega por nosotros. San Charbel, ruega por nosotros. San Jerónimo, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Vamos a rezar la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él todo su poder es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos. Hoy día lunes 7 de junio, primer lunes del mes, continuamos con nuestro curso Cómo oír la voz de Dios. Hoy día vamos a desarrollar el tema número 5. La semana pasada, como les había comentado, nuestro movimiento, mi movimiento al cual pertenezco, estaba de aniversario. Cumplimos 7 años al servicio del Evangelio como movimiento mariano en la Iglesia Católica. Y bendito sea Jesús por ello. Hoy día entonces vamos a retomar nuestro curso y vamos a continuar con el tema número 5, en el que vamos a hablar sobre los salmos en la vida de oración. Y para ello vamos a utilizar la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 1 hacia adelante. Carta a los Efesios, capítulo 5, versículo del 1 hacia adelante. La reflexión de esta noche se llama Los Salmos en la vida de oración. Dice la Sagrada Escritura: Sed pues imitadores de Dios como hijos queridos, y vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave aroma. La fornicación y toda impureza o codicia ni se menciona entre vosotros, como conviene a los santos. Lo mismo que la grosería, las necedades o las chocarrerías, cosas que no están bien, sino más bien acciones de gracias, porque
tened entendido que ningún fornicario, o impuro, o codicioso, que es como ser idólatra, participará en la herencia del reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con vanas razones, pues por eso viene la ira de Dios sobre los rebeldes. No tengáis parte con ellos, porque en otro tiempo fuisteis tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de la luz. Pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinad qué es lo que agrada al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Antes bien denunciadlas. Solo el mencionar las cosas que hacen ocultamente da vergüenza. Pues al ser denunciadas salen a la luz, pues todo lo que queda manifiesto es luz. Por eso se dice: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos, y te iluminará Cristo. Y pues mirad atentamente cómo vivís. No seáis necios, sino sabios, aprovechando bien la ocasión, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino comprended cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, que es causa de libertinaje, llenaos más bien del Espíritu. Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor, dando gracias siempre y por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santifica mis labios, Señor, y concédeme la gracia de poder predicar en tu santísimo nombre. Pues bien, hace 2 semanas, en nuestra última clase, nos hacíamos una pregunta. ¿Por qué para aprender a orar debemos estudiar primero las Escrituras? Y frente a esta pregunta hemos desarrollado 3 respuestas. La primera, que la Sagrada Escritura nos presente ejemplos y situaciones de oración e incluye textos en los cuales y desde los cuales podemos aprender a orar. Entonces, muchos de los textos bíblicos que vamos a citar como ejemplo fueron pensados desde el principio también para que otros pudieran aprender a orar. Y es así como uno aprendiendo un idioma a través de la repetición, también podemos nosotros, por esa misma repetición, aprender el lenguaje de la oración. La segunda razón que dábamos es que la Sagrada Escritura, en esos pasajes que vamos a ir estudiando sobre la oración, nos enseña cómo dirigirnos a Dios. Y esto es muy importante. Nos va a enseñar a través de palabras, gestos y maneras particulares cómo expresar lo que sentimos y pensamos a Dios a través de palabras y gestos que sean a Él agradables. Entonces este es el fin pedagógico de la Escritura. No solo es el medio a través del cual Dios se nos revela, sino que también nos revela el modo como Él quiere que nos relacionemos con Él. La historia del pueblo de Israel es la historia de un pueblo orante, de un Dios que se revela y el hombre le responde a esta revelación a través de la oración. Y por último, la tercera razón que dimos, que el estudio de la Sagrada Escritura nos prepara para reconocer y familiarizarnos con la voz de Dios. Porque hay muchas personas que oran, pero desgraciadamente no se les ha enseñado
a oír a Dios, a reconocer a Dios, a distinguir de qué manera Dios nos habla. Entonces, esto va a permitir el estudio de la Escritura, poder familiarizarnos con la voz de Dios. Entonces, el texto que hemos leído nos presenta una larga exhortación que viene, es más, desde el capítulo 4. El apóstol Pablo hace una larga exhortación a los cristianos que se encuentran en Éfeso sobre aquello en lo que consiste la nueva vida en Cristo. Y es en el final de esta larga exhortación, en el versículo del 18 al 20, que es lo que me interesa resaltar. Dice el apóstol: no os embriaguéis con vino, que es causa de libertinaje. Llenaos más bien del Espíritu. Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y salmodiad en vuestros corazones al Señor, dando gracias siempre y por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en estos versículos, el apóstol nos va a dar una catequesis sobre la oración. Va a enseñarnos sobre la importancia de la oración para ser lleno del Espíritu Santo. Va a decir en el versículo 18, no se embriaguen con vino, llénense del Espíritu de Dios. Llénense del Espíritu de Dios. ¿Y cómo el alma del creyente puede llenarse del Espíritu de Dios? Va a decir en el versículo 19, recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor. Entonces, la manera como uno puede llenarse del Espíritu Santo es a través de la oración. A esto mueve el Espíritu al creyente. Le inspira a cantar, le inspira a salmodiar, le inspira a dar gracias a Dios. Esta es la acción neumatológica del Santo Espíritu en nuestra alma. Nos mueve desde adentro y dirige nuestras palabras y dirige nuestros sentimientos. Por eso decíamos en el comienzo de nuestro curso, cuando definíamos la oración, que la oración une al orante con el adorado. Y es en ese sentido que los salmos tienen este fin pedagógico, para unir al hombre orante con el Dios a quien adoramos. En el corpus de la Sagrada Escritura, para este fin, ocupa un lugar muy especial el libro de los Salmos. El Salterio, como se le llama también, es en el que la palabra de Dios se convierte en oración del hombre. Los Salmos son la oración de un pueblo que se dirige al Dios que se le ha revelado. Entonces los Salmos, atención a esto, tiene el propósito principal de enseñarnos a orar. Nos muestran cómo dirigirnos a Dios, usando palabras y gestos que a Dios sean agradables. Para todo aquel que quiera aprender a orar, encontrará en este libro ese cómo. Va a encontrar en este libro la forma, cómo dirigirse a Dios. Los salmos, por lo tanto, son escuela de oración y son el alimento principal, es lo que alimenta la oración cristiana. Entonces a veces uno puede decir, yo hermano me encuentro seco, no sé qué decirle a Dios en mi oración, estoy ahí sentado y no me brota nada. Pues bien, esa es la finalidad de los salmos, ¿no? Entonces uno puede recitar, puede leer un salmo, puede meditar el salmo y entonces ahí se nos va a enseñar cómo dirigirnos a Dios. Por eso es escuela de oración. Y lo otro que decíamos es que alimenta la oración del cristiano. Es decir, nos inspira cómo dirigirnos a Dios con palabras y gestos. Entonces,
En los salmos se encuentran distintas tonalidades y distintas modulaciones, ¿no? Hay textos narrativos, admonitorios, proféticos, sapienciales. Sin embargo, todos esos textos en este libro tienen forma de oración, ¿no? Salmos como el 19, el Salmo 22, el Salmo 23, el Salmo 45, el Salmo 82, el Salmo 89, el Salmo 110, entre otros salmos, son citados directa e indirectamente en los evangelios, en el Nuevo Testamento. Y esto es muy importante. Entonces, encontramos a nuestro Señor, por ejemplo, en la institución de la Eucaristía, que está rezando salmos. Y lo encontramos también en la cruz del Calvario recitando salmos. Entonces es muy importante esto, y repito esta idea, sobre todo para aquellos que piensan que no saben qué decirle a Dios, que su vida de oración es seca, es pastosa, es media árida. Entonces los salmos nos brindan esto, nos enseñan, por eso son escuela, y alimentan el alma para orar, ¿no? Alimentan la oración del cristiano. Entonces, por eso la importancia de verlo en el uso de la comunidad cristiana, ¿no? En el uso que hacía Jesucristo con los apóstoles y que luego van a ser los apóstoles de la comunidad cristiana, ¿no? Entonces los salmos son importantes en la vida de la iglesia porque son la base de lo que nosotros rezamos en la liturgia de las horas y lo que rezamos en la Sagrada Misa, ¿no? Entonces, en virtud de esta clara relación que hay entre los salmos y Jesús, el libro de los salmos no solo es tenido como un libro profético, atención a esto, ¿no? No es palabra de Dios, no decimos gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, o decimos, perdón, gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo cada vez que terminamos de rezar un salmo, ¿no? No es como el Evangelio, que es palabra del Señor, y de los demás textos escriturísticos que son palabra de Dios. Pero los salmos es importante verlo como un libro profético, como un libro profético. Incluso van a haber dos santos, ¿no? San Atanasio y Santo Tomás de Aquino, que van a ver en los salmos como un cuasi evangelio en el Antiguo Testamento. ¿Y esto por qué? Porque ellos van a decir que los salmos estarían más cerca de los evangelios que del género del discurso profético, ¿no? Los salmos hablan abiertamente del misterio de Cristo y del misterio de la Iglesia. Nosotros hemos dejado en la tarea, que también hoy día vamos a dejar, este curso lo estamos haciendo de manera paralela también la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la oración. Te va a ayudar no solo a escuchar el tema, sino también poder hacer esa lectura. Entonces, en el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 2585 al numeral 2589, nos habla de los salmos. Ahí se los define y se da una explicación como la oración de la asamblea, la oración del pueblo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo va a resaltar la importancia de este libro en Lucas capítulo 24, en el versículo 44. Lucas capítulo 24, versículo 44, el Señor dice lo siguiente: respecto a las últimas instrucciones a sus apóstoles, dirá el Señor, después le dijo, estas son aquellas palabras mías que os dije cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Entonces, mira que esto es importante. El mismo Señor en este pasaje enseña a la iglesia todo lo referente a Él que se ha escrito en la ley de Moisés,
en los libros proféticos y en los salmos. Es decir, cuando estamos leyendo los salmos, estamos teniendo intimidad con Jesús, con aquellas profecías que se encuentran en los salmos, que nos hacen y nos dan referencia de nuestro Señor Jesucristo. Hay algo que me parece interesante y que quisiera resaltar de lo que va a decir San Agustín respecto a los salmos. Dice San Agustín, en algunos salmos el Hijo de Dios ora por nosotros como sacerdote nuestro. En algún otro salmo ora en nosotros como nuestra cabeza. Y en algún otro salmo nosotros oramos a Él como nuestro Dios. Reconozcamos en Él nuestra voz y su voz en nosotros. Entonces, esto es muy interesante lo que va a decir San Agustín sobre su interpretación de los salmos, ¿no? Que es Cristo orando con nosotros, es Cristo orando por nosotros, es Cristo quien intercede también por nosotros. Entonces, esto es muy interesante. La comprensión de estos textos y de manera especial el rezar con los salmos abre nuestra inteligencia y nos ayuda a penetrar en el misterio de Jesús, en el misterio específicamente de nuestra redención, ¿no? Los salmos nos presentan a Jesucristo. Entonces, esto es muy importante. Esto que estamos diciendo es muy importante. Los salmos nos presentan a Jesucristo, nos ayudan a conocer a Jesús. Toda la Escritura, tanto Antiguo como el Nuevo Testamento, nos ayuda a conocer a Cristo. Es más, San Jerónimo va a decir, aquel que no conoce las Escrituras no sabe quién es Jesús. Entonces, para poder conocer a Jesús, necesito comprender las Escrituras, necesito estudiar las Escrituras. Y esto también aplica a los salmos. También nos van a ayudar a nosotros a contemplar el misterio de Jesús. Los salmos entonces nos presentan a Jesús. El nombre hebreo de este libro, Salmos, es Teilim. Ese es el nombre hebreo que se traduce por alabanza. Entonces este libro es conocido como el libro de las alabanzas, ¿no? Lo cual indica el contenido principal de este libro, que gira en torno a la oración, que gira en torno a la alabanza, a la adoración, a la invocación de Dios. Entonces, bendito sea el nombre del Señor, porque este es el propósito de este libro. Ayudar al orante a dirigirse al Dios en el que cree. Entonces, el nombre de Salmos es de la traducción del griego. Por eso es que lo traducimos así. Los salmos equivalen a los himnos nacionales de oración con el que el pueblo de Israel ofrecía su culto a Dios. Contiene 150 poemas destinados a ser cantados en el culto religioso judío. Y es por eso que nosotros hacemos una lectura cristiana de ellos, ¿no? Todo el Antiguo Testamento, todo lo que se escribió en el pasado es iluminado desde la revelación de Jesús, ¿no? La luz potente que es Cristo en los evangelios ilumina la comprensión de todos los textos escriturísticos. Entonces, este es el propósito también para nosotros, encontrar ahí, ¿no? A Jesús, encontrar también ahí a Jesús orando por nosotros, a Jesús orando con nosotros y a Jesús que nos invita a dirigirnos en oración al Padre. Entonces la idea central de los salmos
es la adoración y el culto que el hombre le debe a Dios. Esto es lo que enseña principalmente este libro. La adoración y el culto que el hombre le debe a Dios. Por eso Jesucristo, cuando habla sobre la adoración a la samaritana en el pozo de Jacob del capítulo 4 del Evangelio según San Juan, le va a decir que esto es lo que busca el Padre. El Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. No predicadores, no coordinadores, no organizadores. Lo que está buscando el Padre, gente que adore, que le adore, ¿no? Entonces, los salmos magnifican y ofrecen alabanza a Dios, Señor nuestro. Exaltan sus atributos, sus nombres, de pronto los nombres de Dios, su palabra, su bondad. Tú puedes encontrar en mi canal de YouTube, en las charlas sobre temas de sanación interior, una charla que se llama El Poder de la Alabanza. Y ahí hablo de esto, que esto es una oración muy liberadora, ¿no? La alabanza es una oración muy liberadora. Cuando ya lleguemos avanzando un poco más en nuestro curso, cuando hablemos de los distintos tipos de oración, la de petición, la de acción de gracias, la oración contemplativa, la adoración, la alabanza, ahí vamos a explicar mejor esto. Entonces los salmos tienen este objetivo: elogiar, exaltar los atributos de Dios, los nombres de Dios, la palabra de Dios, su bondad, su misericordia, su justicia, su poder, su fidelidad, etc. Pero también los salmos son vida para el creyente, son vida para el creyente, ¿no? Nos ayuda a expresarle nuestros estados de ánimo. Hay salmos en donde se habla desde el gozo del creyente, desde la tristeza del creyente, desde la pobreza del creyente, desde el fracaso del creyente, desde nuestra miseria, desde nuestro pecado. Entonces nos invita a contemplar la grandeza de Dios, y el que contempla la grandeza de Dios contempla también su propia miseria, ¿no? Los salmos están llenos de Cristo. Apunta a eso, que es muy importante. Están llenos de Cristo. Describen todo el programa redentor, salvífico de nuestro Salvador. Entonces los salmos, muy importante, ¿no? Para entender el misterio de la pasión de Cristo, su sufrimiento y su muerte, aquí es importante mirar los salmos. La misión de Cristo fue profetizada en los salmos. Por ejemplo, en el Salmo 22, en el versículo 22, se nos va a hablar de su misión profética. En el Salmo 40, versículo 6, versículo 8, en el Salmo 22, en el Salmo 49 y en el Salmo 110 se nos va a hablar de su misión sacerdotal. En el Salmo 2, en el Salmo 21, en el Salmo 45, en el Salmo 72 se nos va a hablar de su misión real. En el Salmo 22 y el Salmo 69 nos van a hablar de los sufrimientos de Jesús en la cruz. Específicamente el Salmo 22, muy importante para eso. Y el Salmo 16 nos va a hablar de su resurrección, ¿no? Por eso los salmos están llenos de Cristo y nos mueven a mirarlo, pues. Nos mueven a contemplarlo, nos mueven a adorarlo y nos mueve a comprender el misterio de nuestra salvación. Los salmos se pueden clasificar de varias maneras, ¿no? Hay gente que los clasifica de distintas maneras, ¿no? De acuerdo al estado de ánimo.
Hay distintas clasificaciones para los salmos. Yo quiero centrarme en algunas, ¿no? Por ejemplo, hay algunos salmos que tocan algunos temas individuales que me interesa resaltar. Por ejemplo, el Salmo 1, el Salmo 19 y el Salmo 39 nos van a hablar sobre la importancia de instruirnos, sobre la importancia de la sabiduría, de ser personas inteligentes. Salmo 1, 19 y 39. Salmos de alabanza, cuando el espíritu a veces está medio seco y no le dirigimos palabra a Dios. Salmo 8, Salmo 29, Salmo 93, Salmo 100. Esos son salmos de alabanza, en donde podemos encontrar alimento inspirador para nuestra oración. Salmos de acción de gracias. Esta oración es muy importante. También lo puedes encontrar en mi canal de YouTube. Lo he subido el día de hoy, me parece. He subido una charla que se llama Cambio de Actitud. Ahí hablo sobre la importancia de ser agradecidos y la importancia de tener este tipo de oración, ¿no? De hacer oración de acción de gracias. Estos salmos son el Salmo 30, el Salmo 65, el Salmo 103, el Salmo 107 y el Salmo 116. Son salmos de acción de gracias. Si tú gustas, una vez que acabe la charla, puedes retroceder esta charla y tomar apunte de los textos, porque si no, a mí me va a ganar el tiempo. Recomiendo también, haciendo acá un paréntesis, por ejemplo, ¿no? Si tú tienes esta Biblia, que es la Biblia latinoamericana, por ejemplo, yo tengo la chiquitita, antes de leer algún libro, algún texto bíblico, un libro profético, evangelios, incluso los salmos, hay una pequeña explicación, ¿no? Ahí te explican de qué tratan, cuándo fueron compuestos. Por ejemplo, mi Biblia es la de Jerusalén, de pasta azul, es del año 75, entonces esta es una Biblia más de estudio. Entonces lo que a mí me dice aquí mi Biblia es mucho más de lo que va a decir la latinoamericana. Entonces, dependiendo de la traducción de la Biblia que tengas, siempre antes de leer un libro, antes de leer un evangelio, antes de leer una carta, es bueno que te vayas ahí y leas la introducción para que sepas en qué año fue escrito, cómo se configuró, cuál es la enseñanza principal, etc., ¿no? Entonces esto te lo digo porque te puede servir. Pues bien, hay salmos de penitencia, no solamente el miserere, como algunos piensan, hay varios salmos de penitencia. Salmo 6, Salmo 32, Salmo 38, Salmo 51, Salmo 102, Salmo 130, Salmo 143. De confianza, salmos en donde la persona puede estar en una situación dramática, desesperada y necesita confiar, abandonarse en Dios. Salmo 3, Salmo 27, Salmo 31, Salmo 46, Salmo 56, Salmo 62, Salmo 86. Cuando está el espíritu turbado, cuando uno se encuentra entre dudas, Salmo 4, Salmo 13, Salmo 55, Salmo 64 y Salmo 88. Por ejemplo, también hay salmos que nos hablan de los anhelos del corazón, de las aspiraciones que tiene el hombre, ¿no? Y nos enseña cómo dirigírselas a Dios. Salmo 42, Salmo 63, Salmo 80, Salmo 84, Salmo 137. Hay algunos salmos que nos hablan de la historia del pueblo de Israel, como por ejemplo el Salmo 78, Salmo 105, Salmo 106. Y aquí lo último, que es lo que me interesa, un poco lo que te decía, ¿no? Que los salmos
están llenos de Cristo. Hay salmos, en teología se le conocen como los salmos mesiánicos, ¿no? Salmos en clave de profecía, donde se nos habla de Jesús, que son varios. Es el Salmo 2, Salmo 16, Salmo 22, Salmo 24, Salmo 40, Salmo 45, Salmo 68, Salmo 69, Salmo 72, Salmo 97, Salmo 110, Salmo 118. Pues bien, la autoría del libro de los Salmos, un poco como hemos enseñado en la clase pasada, David, el rey David, es el autor principal. Pero hubo también otros autores, ¿no? 73 salmos de los 150 que tenemos en el Salterio se le atribuyen al rey David. 50 de estos salmos son de autor desconocido. El Salmo 90, por ejemplo, se le otorga la autoría a Moisés. Hay 2 salmos que se le va a otorgar la autoría a Salomón, como por ejemplo el Salmo 72 y el Salmo 127. Además de estos autores, Asaf, el director del coro de David, los hijos de Coré y Yedutún escribieron el resto de los salmos, ¿no? Entonces tú vas a encontrar a la hora que leas el libro de los salmos, al costadito en el comienzo, el autor, ¿no? La autoría, a quién le pertenece. Hay algunos libros incluso que tienen como una introducción al salmo que se va a leer, en donde se nos dice este salmo trata de tanto y cómo se hace una lectura cristiana de ese salmo. El Salmo 22, este es un salmo importantísimo. Este salmo ofrece un cuadro específico, nos muestra a Jesús en el Calvario. Vemos a través de este salmo la crucifixión representada aquí con una claridad profundísima que en ninguna otra parte del Antiguo Testamento encontraremos. Este salmo comienza con la exclamación del Señor en la hora oscura: Elí, Elí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y termina este salmo, después de que se presenta una aparente queja, termina este salmo en un acto de abandono confiado en Dios, ¿no? Y termina pues con esta expresión, ¿no? Todo está consumado. Entonces este salmo es muy importante porque nos muestra a Cristo en la cruz. Y atención a esto que voy a decir, que es importantísimo. ¿Qué está haciendo Jesús en la cruz, en medio de su sufrimiento, en medio de su dolor, herido de muerte? Lo que está haciendo Jesús es orar. Orar. Por eso, qué importante esto, que en los momentos de angustia, en los momentos en que sintamos la enfermedad de muerte, en los momentos que estemos atravesando una situación apremiante, oremos. Yo recuerdo que una hija espiritual, que era de mi movimiento, una señorita llamada Olga, yo recuerdo que ella pues tenía cáncer, ¿no? Todos los hermanos en movimiento, las 3 comunidades que en ese entonces éramos, actualmente somos 19 comunidades, ¿no? Todas estaban orando para que ella se sanara, para que Jesús la sanara del cáncer. Cuando yo comencé a orar por ella, el Señor me dijo: prepárale el alma. Así me dijo Jesús. Y yo fui a preparar a mi alma, a mi hermana, para el cielo. Entonces fui, le prediqué, le hablé. Hubo dolor, hubo tristeza, nos abrazamos, lloramos. Pero ella santamente aceptó aquello
que le estaba compartiendo. Ella hizo una excelente confesión y desde esa confesión comenzó a hacer oración profunda. Tuve yo la inmensa bendición cuando el Señor se iba a llevar a la hermana a su presencia. Me llamaron a mí en la madrugada, me llamaron sus familiares porque ella me estaba llamando y me decían, nuestra hermana le llama, quiere que venga usted a rezar con ella. Y fui en la madrugada muy gustoso y estuve con ella y fíjate, ella me decía, hermano, recíteme un salmo. Entonces yo comenzaba a recitar el salmo y desde el salmo nos inspirábamos a orar y ella decía gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo en medio del dolor terrible, porque ella murió de cáncer, ¿no? La morfina ya no le hacía ningún efecto y ella alababa a Dios, glorificaba a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Yo vi esta actitud de esta mujer, de esta joven, veintitantos años de edad, muy parecida a la de Cristo en la cruz, muy parecida a la de Cristo en la cruz. Dios me bendijo contemplando a mi hermana, ¿no? Contemplando la fe de esta señorita, y me bendijo pues viendo, ¿no? Yo le dije, Señor, a mí me gustaría morir así, tener la bendición de cantarte, de alabarte, porque eso es lo que comenzamos a hacer. Eso es lo que comenzamos a hacer y mientras estábamos salmodiando, estábamos desde las 4 o 5 de la mañana, estuvimos hasta más o menos 10 de la mañana, cantando salmos. Y en ese transcurso vino un sacerdote, le dio la unción de los enfermos, le dio la comunión, le perdonó todos sus pecados, luego vino otro sacerdote, le dio indulgencia plenaria y era motivo de gozo y de alegría. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Entonces esto nos muestra a Jesús y esto es aplicable a la vida de cada uno de nosotros. A la vida de cada uno de nosotros. Por eso, contemplar a Jesús crucificado, ¿qué es lo que hace el Señor? Orar. Orar. Jesucristo solidarizándose con el género humano, verdadero Dios, verdadero hombre, ora desde el sufrimiento, ora desde esta experiencia de abandono que todos en algún momento tenemos. Muchos de nosotros en algún momento podemos haber experimentado que Dios nos ha abandonado. Nos podemos haber experimentado olvidados por Dios. Y Jesús nos muestra que desde ahí hay que orar. Cuando todo esté oscuro, cuando no haya un camino de salvación, cuando no hay una salida, en medio de esa oscuridad hay que orar. Y esta es la experiencia que han tenido muchos santos, la noche oscura de la que va a hablar San Juan de Ávila, San Juan de la Cruz, ¿no? La experiencia que tienen muchas personas, ¿no? Que sienten pues como un aparente abandono de Dios. Por esto ese salmo es muy importante, ¿eh? Es muy importante porque nos conecta con este Cristo sufriente en el Calvario y nos invita desde nuestro dolor y sufrimiento a mirar el dolor de Cristo y con Cristo y desde Cristo abandonarnos en las manos del Padre. Vas a encontrar tú también que los salmos son citados constantemente en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 27:46 se hace una clara alusión al Salmo 22 del que estamos hablando, ¿no? Lucas 23, ¿no? Del 35 al 36 se nos habla del Salmo 22, versículo 6 y versículo 7. Mateo 27, el 39, 41 al 43, nuevamente se va a repetir este salmo en los versículos 8, ¿no? En el versículo del 6 al 8, ¿no? En Primera de Corintios 15, del 23 al 24, se va a hablar del Salmo 22 en el versículo 28. Entonces este salmo es muy importante, porque lo que está pasando en el corazón de Jesús ahí en el Calvario.
y nos muestra que desde el sufrimiento, desde ese aparente abandono de Dios, desde el silencio, desde la oscuridad en la que a veces nos podemos encontrar en el camino de la fe, a orar, abandonándonos en las manos del Padre. Otro salmo que también es importante hacer mención es el Salmo 51, el Miserere. Listo. Volvió por ahí el internet, se nos fue un ratito. Pues bien, continuamos. El Salmo 51, el Miserere, es el salmo principal penitencial escrito por el rey David. Este relata el arrepentimiento del hombre después de haber pecado. Muy probablemente después de el pecado que cometió con Betsabé, mujer de Urías, cuando Natán el profeta le estaba relatando la parábola de aquel rey que se robó a la ovejita, ¿no? Entonces, arrepentido el rey David, compone este salmo. Y bendito sea nuestro Señor Jesucristo, porque mira, la composición de los salmos es muy importante en este sentido, ¿no? Porque el salmo primero es un grito que se transforma en palabra. Entonces, el Espíritu Santo inspirado, por ejemplo en este el Miserere, ha inspirado a David en un momento dramático de su vida, que se ha apartado de Dios, que ha rechazado a Dios, que ha caído en desgracia espiritual. Y es desde ahí que el Espíritu Santo lo mueve a volver a Dios y lo mueve a orar desde su condición de caído, desde su condición de pecador. Y bendito sea Jesús. Por eso las líneas que se escriben en este salmo, en este poema, nos ayudan también a nosotros a expresarnos a Dios, a dirigirnos a Dios cuando nos encontremos en la misma situación, en la misma condición. Y qué importante es saber orar desde nuestra miseria, desde nuestro pecado, de nuestra condición de hombres frágiles. Límpiame con hisopo, Señor. Límpiame profundamente. Este salmo nos muestra esto. El hombre se puede corromper. El hombre puede volverse vil. El hombre, si deja de apartarle la mirada a Dios, el hombre puede caer así de hondo, así de profundo. Y es por eso, desde esa situación de hombres caídos, debemos también aprender a orar. Entonces hay este salmo que es precioso. Hay otro salmo, el Salmo 119, que es un salmo que en lo personal a mí me encanta muchísimo. Lo he meditado, me parece que es el salmo más largo en todo el Salterio. Este Salmo 119 tiene aproximadamente 176 versículos. Tiene 176 versículos, es el salmo más largo de la Sagrada Escritura. Y este salmo es un elogio a la ley divina. Entonces, toda persona que reza con este salmo, constantemente en sus versos, en sus estrofas, se nos mueve a meditar en la palabra de Dios. Y se nos va a explicar la importancia de la meditación de la palabra de Dios, que tiene la capacidad de sanar nuestra mente. La palabra de Dios tiene la capacidad de instruirnos, de mostrarnos los caminos de la verdad. Son salvación en promesa. La palabra de Dios viene a ser antorcha para nuestros pasos, luz para nuestro sendero, es decir, para que sepamos por dónde ir y para que nuestros pies no tropiecen. Entonces la meditación de este salmo, que es preciosa sobre la palabra de Dios, nos muestra que el hombre debe esperar en la palabra de Dios,
confiar, tener su fe firme en la palabra de Dios, y es solamente por este conocimiento de las Sagradas Escrituras que la fe del hombre se consolida. Es un salmo precioso, ¿no? Porque se nos muestra que en la aflicción del hombre, en medio del sufrimiento del hombre, Dios le da su palabra para salvarlo, para sanarlo, para librarlo de todo mal, ¿no? Precioso es este salmo. Hay otros salmos de los cuales también pudiéramos hacer mención, pero de pronto te recomendaría que puedas tú investigar, que puedas tú leer un poco más. En el comienzo de este curso, ¿no? En la publicidad que he sacado en el comienzo de este curso, he dejado toda una bibliografía. Ahí he dejado 2 libros, uno sobre la teología de los salmos, que es un libro como de 300 páginas, y otro sobre cómo entender los salmos, que es el libro de un benedictino, ¿no? Que son de unas 60 páginas más o menos, ¿no? Pues bien, la división del libro de los salmos. El libro de los salmos, de acuerdo a su contenido, puede dividirse en 5 grandes grupos, ¿no? En un primer grupo podemos juntar todos aquellos salmos en donde se nos habla del hombre, en donde se nos habla de la condición del hombre, del llamado a la vida bienaventurada al lado de Dios. Hay salmos que nos hablan del hombre cuando cae y la recuperación del hombre después de su caída, ¿no? Se nos van a hablar en estos salmos cosas que no hay que hacer, por eso son salmos que instruyen, cosas que debemos hacer y cosas que de pronto no tienen algún precedente antes y que aquí se nos muestran con esta intención para nuestro conocimiento. Por ejemplo, el Salmo 1, el Salmo 41, ¿no? Hay salmos que nos hablan sobre la historia de Israel, que es nuestra historia, ¿no? Ya los profetas en algún momento hablan de la historia de Israel y esto es interesante. Entiende en dónde radica su fracaso. Y su fracaso radica en que no oyen a Dios. O oyendo a Dios no le hacen caso. Entonces esto es importante, porque estos salmos van a hablar de eso, ¿no? Nos van a hablar sobre la ruina de Israel, nos van a hablar sobre la redención de Israel, ¿no? Salmos como el Salmo 42, Salmo 72, ¿no? Volvimos. Estamos teniendo algunos problemas con el internet, así que ahí me doy cuenta, paro y luego continúo para que no te pierdas nada. Entonces, repito, estos salmos del 42 al 72 nos van a hablar de la historia de Israel, nos van a hablar de su ruina, nos van a hablar de su redención, y esto, como no, es aplicable también en primera persona, es aplicable también a nosotros, ¿no? Otro grupo de salmos nos van a hablar del santuario, ¿no? Los salmos del 73 al 89. Del 73 al 89. En estos salmos, que es la tercera sección de este libro, encontramos pues la mención y la referencia al santuario. Y esto obviamente nos va a llevar también a la comprensión de el buscar a Dios, de estar en el lugar santo, en el santísimo con Él, ¿no? Otro cuarto grupo, que es del Salmo 90 al Salmo 106, se nos habla de la bendición, ¿no? Lo que nosotros necesitamos, qué hacer cuando Dios nos concede una bendición, disfrutarla, dar gracias a Dios, ¿no? Salmos, repito, del 90 al 106, ¿no? Y salmos que tienen referencia a la palabra de Dios, como hemos señalado el Salmo 119, que estos son salmos del 107 al Salmo 150. Toda la doctrina contenida en estos salmos gira en torno a la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y la importancia de estos últimos es que nos enseñan a exaltar la palabra de Dios. Y se me viene a la mente el centurión. Señor, no soy digno que entres en mi casa, dilo de palabra y mi siervo sanará. ¿Por qué este hombre tenía una fe tan grande? Porque era una fe depositada en la confianza de la palabra. Y qué importante es la palabra de Dios. Y en ese sentido que nos fiemos de la palabra de Dios, ¿no?
Por eso vas a encontrar clasificación de salmos, por ejemplo, de acuerdo a los estados de ánimo, de acuerdo a lo que uno quiera expresar. Esto puedes ahondar también buscando en internet. Aquí yo quiero darte un enfoque genérico que más o menos con esto tenemos la pretensión de animarte cuando estás sobre todo en época de aridez a orar con los salmos, ¿no? Yo no sé si te ha pasado a ti, a veces uno está en la misa y uno no entendió muy bien la primera lectura, pero justo uno se escuchó la recitación del salmo y como que nos ilumina todo, ¿no? Entonces a mí muchas veces de salir de misa, Dios me ha hablado mucho a través de un salmo. Entonces esto es importante porque también tienen esta intención, son una voz profética. Dios también nos habla a través de ellos, ¿no? ¿Cómo orar con los salmos? Aquí es lo que me interesa resaltar. Los salmos forman parte de la Sagrada Escritura y esto es importantísimo. Algunos los consideran que es un libro lírico, otros los consideran que está dentro del grupo de los sapienciales. Los salmos forman parte de la Sagrada Escritura. ¿Y qué queremos decir con esto? Que esto ya tiene que cobrar para nosotros bastante importancia. De ahí que estas oraciones se entiendan no solo como una oración, sino también como un texto que debemos de leer. Un texto que debemos de leer. ¿Y qué pasa cuando uno lee el Salmo? Esto va a permitir que suceda que al leerlo inspire nuestra propia oración. Entonces, fue el Espíritu quien inspiró al salmista y al autor sagrado a guardar esta oración y ponerla por escrito. Y es ese Espíritu que inspiró al salmista, que nos inspira a nosotros, desde esta oración, a hacer nuestra propia oración, ¿no? Entonces los salmos se recitan, y al ser recitados, después de ser recitados, uno los tiene que meditar. Por ejemplo, vamos a recitar un salmo, ¿no? El Salmo 91, que es el salmo que va a utilizar Satanás para tentar a Jesucristo en el desierto, un salmo que se utiliza en el ritual de exorcismo, y es un salmo que nos habla de la confianza y de la protección de Dios. En el primer versículo este salmo dice: el que habita al amparo de Elión y mora a la sombra del Shaddai, diga a Yahvé: refugio, baluarte mío, mi Dios en quien confío. Entonces, una vez que yo he recitado esta primera estrofa, medito de estos dos versículos que acabo de recitar. ¿Qué es lo que a mí me llama la atención? ¿Qué es lo que tiene mayor resonancia en mi interior? Inmediatamente la palabra confío. Confío, que viene a ser la palabra clave para entender. Dios es como un refugio para aquel que en Dios confía. Dios es como un baluarte para aquel en quien Dios confía. Dios es aquel en que yo puedo ponerme a salvo en medio de mis angustias, en medio de mis tempestades. Entonces, esta es la meditación. ¿Y a qué me inspiraría a orar este salmo? Señor, tú eres el único en quien yo confío. Hoy, en medio de mis dudas, en medio de mis luchas, en ti, Señor, confío. Porque tú eres mi esperanza, Señor, de salvación. Tú eres, Señor, el que me da refugio. Entonces, fíjate cómo uno es recitar, dos es meditar y tres, desde ahí, dejar que el Espíritu mueva mi oración a través de las palabras que encontramos en este salmo, ¿no? Por ejemplo, a mí me atrae mucho la atención mi Dios en quien confío. Enséñame a confiar en ti, Señor. Ayúdame a confiar hoy que atravieso situaciones difíciles. Tú eres, Señor, en quien
pongo mi confianza. Es más, a mí incluso lo que me ayuda es traducir las palabras. ¿Qué significa Elión? Elión significa altísimo. ¿Qué significa Shaddai? Omnipotente. Omnipotente, es decir, Dios todo lo puede. ¿En quién estoy confiando? En un Dios que todo lo puede, para quien nadie es imposible. En Él estoy confiando. ¿Qué significa baluarte? ¿Qué significa refugio? Entonces, tú al hacer esta meditación, buscar el diccionario, esto inspira tu oración. Y aquí viene lo siguiente, que esto es muy importante, que aquí viene lo siguiente. Los salmos no solamente nos van a ayudar a dirigirnos a Dios desde un estado de ánimo específico, sino que van a provocar en nosotros aquello que estamos rezando. Subraya esto. Entonces, repito, no solamente el salmo me ayuda a dirigirme a Dios, a dirigirle a Dios mis palabras desde este corazón, desde cómo yo me siento, sino que si en este salmo se está hablando de la confianza, va a provocar en mí, a través de esa oración, que tenga confianza en Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es que son alimento. Y son alimento los salmos en un doble sentido. Inspira mi oración y me da aquello que estoy rezando, la confianza en este Dios omnipotente. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces los salmos se recitan y al ser una vez recitados hay que meditarlos, ¿no? Y esto tiene que ser una meditación en silencio, interior, ¿no? Y esto nos inspira a hacer nuestra oración. Nos inspira a hacer nuestra oración. Por eso los salmos no solamente nos ayudan a expresar ese mundo interior nuestro. Hay salmos que nos ayudan a dirigirnos a Dios desde diferentes estados de ánimo. Los salmos también van a posibilitar la consecución de esa acción. Es decir, si yo estoy orando y en el salmo me habla de alegría, pues esto es lo que va a provocar en mí esa oración. Si en el salmo me habla de confianza, esto es lo que va a provocar. Es eficaz, ¿no? Va a provocar esta eficacia en nosotros, ¿no? Por eso, muy importante esto que estamos señalando sobre orar con salmos. Quiero leerte algo que me parece interesante, que debamos considerar, ¿no? Algo que enseña Juan Cassiano, ¿no? Este monje enseña lo siguiente. Señala que quien se entrega con entusiasmo, escucha bien, quien se entrega con entusiasmo a orar los salmos, descubre en ellos su propio interior. Mira, qué importante, Quien se entrega a orar con los salmos se descubre a sí mismo, se conoce a sí mismo, porque, como te repito, antes de ser una oración escrita, primero fue un grito. ¿Y qué significa esto? Primero fue una oración desesperada de un hombre desesperado. Una oración en un momento de angustia de un hombre angustiado. Entonces nos va a ayudar a reconocernos. Nos va a ayudar a que seamos conscientes de nuestros miedos, de nuestras angustias, de nuestras inquietudes. Y nos va a enseñar cómo orar desde ahí a Dios. Cómo debemos desde ahí no inhibir estas emociones, sino que desde ahí debemos orar a Dios. Entonces señala: quien se entrega con entusiasmo a orar los salmos, descubre en ellos su propio interior y los comprende como si hubieran sido escritos específicamente para él. Mira lo que dice Juan Cassiano, que cuando uno ora con los salmos, uno se descubre su propio interior y pareciera, dice, como si el salmista lo hubiera compuesto para nosotros mismos, ¿no? Aquí yo te voy a explicar de manera práctica cómo yo oro con los salmos, ¿ya? Para poder darte un testimonio e ir enseñándote un método. Por ejemplo, yo cuando hago oración, entonces yo tengo la costumbre, empiezo por el Salmo 1 y termino en el Salmo 150 y otra vez regreso, Salmo 1 al Salmo 150. Tengo este hábito, ¿no? Tengo esta metodología. Entonces, por ejemplo, actualmente me está tocando rezar
con el Salmo 75. He pasado del Salmo 74. Entonces comienzo a leer el Salmo, ¿no? Comienzo a leer el Salmo y me detengo en aquellos versículos, en aquellos versos en donde siento alguna atracción, ¿no? Siento como que Dios me está hablando. Por ejemplo, del Salmo 75 me ha llamado mucho la atención lo que se va a decir en el versículo 10, en el versículo 11. Y yo lo anunciaré por siempre, cantaré para el Dios de Jacob, quebrará la frente del malvado, mas la frente del honrado se alzará. Entonces me ha traído eso la atención. Comienzo a analizar qué significa ser honrado delante de Dios. ¿Qué significa en el pensamiento bíblico alzar la frente? ¿Qué significa de pronto que anunciaré por siempre y le cantaré al Dios de Jacob? Entonces comienzo yo a investigar, comienzo yo a meditar, comienzo a reflexionar qué me mueven estas palabras y desde ahí brota mi oración. Por ejemplo, a veces yo puedo leer un salmo y no me inspira, entonces continúo con el siguiente salmo hasta que un verso me atraiga la atención y desde ahí brote mi oración. Puede ser que de un salmo atraiga mi atención 2 versos, o uno solo o ninguno, y el Espíritu me mueva a seguir leyendo. Entonces, ¿qué significa esto? Yo en lo personal, que te digo que hago mi oración así, apoyo mi oración en los salmos. ¿Esto en qué me ayuda a mí? Que ha coincidido, digámoslo así, la providencia divina, que me ha tocado rezar salmos en momentos específicos. O sea, justo estaba atravesando por una situación y coincidía con ese salmo. O sea, esto a mí me ha ayudado mucho, a verme revelado por Dios que me conoce. Y de pronto ese salmo me ayuda a expresar lo que hay dentro de mí a Dios, ¿no? Entonces, yo te recomendaría que puedas hacer oración de esta manera con este libro que está en las Escrituras con ese propósito. ¿Hay mucho más que decir sobre los salmos? Claro que sí. Aquí nos va a ganar el tiempo. Es más, yo ya estoy pasado del tiempo. Hay mucho más que decir. Pero como te decía, puedes ver tú en el comienzo de este curso que he dejado la bibliografía, puedes también a través de tu Biblia buscar la introducción al libro de los Salmos, que es lo que se enseña ahí. Quiero dejarte la tarea de una vez, hermano, para poder hacer oración. La oración en el tiempo de la iglesia, me parece que nos hemos quedado ahí, en el numeral 2623. Perdón. La oración de Jesús, numeral 2598, numeral 2598, al numeral 2649. Numeral 2598, que esto vamos a ver la próxima semana, la oración de Jesús. Ya la próxima semana vamos a ver a Jesús orante, pues, ¿no? 2598 al numeral 649. 2649. En donde se nos habla de distintas formas de oración, como la oración de alabanza, la oración de intercesión, la oración de acción de gracias, la oración de bendición y la adoración, la oración de petición, ¿no? La oración en el tiempo de la iglesia. Entonces yo te recomendaría leer estos numerales que te van a ayudar muchísimo. 2598, repito, a 2649. 2649. Entonces esa es la tarea que tendríamos nosotros para la próxima semana, leer esos textos que nos van a ayudar a poder entender mejor la clase que vamos a desarrollar. Ahí en donde te encuentras, hermano, ahí en donde estás, quiero invitarte a hacer oración a este Dios bueno, a este Dios que nos conoce, a este Dios que sabe quiénes somos, que sabe cómo nos encontramos. Voy a rezar con el Salmo 31 y voy a orar desde ahí, lo que el Señor pueda inspirarme. El Salmo 31
es el salmo, un salmo de composición davídica, y es la oración en el momento de la prueba. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En ti, Señor, me cobijo. Nunca quede defraudado. Líbranos, Señor, conforme tu justicia. Tiende a nosotros tu oído. Date prisa en socorrernos. Porque tú eres nuestra roca, nuestro refugio, el alcázar donde nos salvamos. Tú eres, Señor, quien guía nuestros pasos. Tú eres, mi Dios, quien nos dirige. Sácanos, Señor, y ponnos a salvo de la red que nos han tendido, porque tú eres nuestro Salvador. Cuánto le cuesta al hombre confiar, pero nosotros, Señor, nos abandonamos en ti, porque tú eres el Dios fiel que libra nuestra vida de toda angustia y de todo peligro. Conoces tú muy bien, Señor, las angustias que ahogan mi alma. No permitas, Señor, que caigamos en las manos del enemigo. Líbranos, Señor. Sácanos a campo libre. Saca nuestros pies de su trampa, porque en ti confiamos. Porque tú eres nuestro Dios. Porque nuestro destino está en tus manos. Líbranos, Señor, de las manos del enemigo que nos acosa, que nos acecha. Presenta tú nuestra defensa, Señor. Sé tú, Señor, quien se imponga. Que brille tu rostro sobre nosotros, para que así nos veamos salvos por tu amor, Señor. Disipa toda oscuridad y toda tiniebla que pueda haber a nuestro alrededor. Porque nosotros que hemos confiado en ti, que hemos invocado tu nombre, que te hemos buscado, sabemos que no hemos de quedar desamparados. Porque grande es tu bondad, Señor. Aquella que reservas para tus adeptos. Grande es tu misericordia para con aquellos, Señor, que te invocan con sincero corazón, porque tú les tiendes la mano para liberarnos de un enemigo que es más fuerte y poderoso que nosotros. Tú eres nuestra salvación, Señor. Tú eres nuestro Salvador. Por honor a tu nombre, por el infinito amor que nos sientes, que sientes por nosotros, líbranos, Señor. Líbranos de todo mal. Líbranos de toda desgracia. Que nos veamos libres, Señor, por tu inmenso amor. No quedemos defraudados. Tú, Señor, nos ocultas bajo tu mirada, bajo tu sombra, bajo tu regazo. Te pedimos, Señor, que nos guardes del maligno, de su mal, de su corrupción, de su engaño, mentira y confusión. Y que hoy podamos poner, Señor, nuestra mirada no en la situación que nos está tocando vivir, sino poner nuestra mirada en ti, que eres un Dios poderoso, omnipotente, un Dios que salva siempre en el tiempo de apuro. Te quiero pedir, Señor, por mis hermanos y hermanas que están viendo esta transmisión y están participando de este curso, para que se derrame sobre ellos un espíritu de oración y de alabanza, un espíritu de gratitud, para que ellos se sientan movidos a hacer oración y para que toda sequedad de su alma sea regada por tu inmenso amor, Señor. Tú que borras nuestras culpas, tú que perdonas nuestros pecados, cúbrenos con tu misericordia, Señor, para que experimentándola podamos, Señor, agradecerte y alabarte por siempre. Bendice, Señor, a todos los que participan en este curso
y concédele, Señor, tu paz, tu misericordia. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer sobre ustedes su rostro, que en el día de su angustia, si ustedes volteen su mirada, y que Él es el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza. Que Jesús de Nazaret nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, espero que este tema te haya ayudado. Ya sabes, cuando haya un poquito de sequedad, cuando no esté fluyendo un poco la gracia en el corazón, recita salmos, ¿no? Y de pronto, ya sabes, se lee, se recita, se medita, ¿no? Puedes buscar la traducción, puedes buscar algún significado, leer los pies de página y luego desde ahí oramos, ¿no? Entonces el salmo va a alimentar tu oración y va a provocar que aquello que estás orando, desde la alegría, desde la confianza, desde la misericordia, lo tengas como experiencia. Hermanos, quisiera invitar, el día de mañana voy a estar en Radio María, estoy haciendo todo este mes de junio, que es mes del Sagrado Corazón de Jesús, estoy haciendo todo un conjunto de charlas de sanación interior respecto al corazón del hombre y respecto al corazón de Jesús. El día de mañana voy a hablar sobre Él sana los corazones destrozados. Te animaría a participar a las 5 de la tarde, Radio María 580 AM, o pones a escuchar Radio María en vivo en internet y ahí va a salir cómo poder escuchar. Esto es el día martes. El día domingo, este día domingo voy a estar haciendo con 2 hermanos más una jornada de sanación interior solo para varones. Jornada de sanación interior solo para varones, y quisiera animarte, si tú tienes tu esposo, tu novio, tu amigo, compañero de trabajo, quien fuera, invítale a que pueda participar de esta jornada de sanación solo para varones, que es este 13 de junio, este domingo 13 de junio. Tenemos 2 horarios, de 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde y de 3 de la tarde a 5 de la tarde, ¿no? Van a ser 3 temas. La jornada se llama Un hombre con propósito. En el primer tema vamos a hablar sobre las heridas de la masculinidad. Esta las va a hablar un hermano que es psicólogo y predicador. En el segundo tema vamos a hablar sobre las heridas de la sexualidad en el varón y su necesidad de sentirse amado. Esto lo va a tocar un hermano que es predicador y que es maestro en nuestro movimiento. Y a mí me toca el último tema, que es un hombre con propósito. Ahí vamos a hablar de pronto de la experiencia de Josué, la experiencia de Zaqueo y la experiencia de Cornelio, el centurión romano. Cómo Dios a través de nosotros quiere llegar a nuestro hogar, a nuestra familia. Yo te invitaría, hermana, porque siempre en la iglesia son más las mujeres que participan, ora por esto. Porque en la jornada de mujeres hemos tenido más de 300 personas inscritas, y las de hombres siempre son menos, son mucho menor, llegan a un 20% más o menos. Entonces, ora por esos varones que van a participar y te invitaría a que comuniques a otros hermanos. Esta jornada es gratuita, ¿no? Puedes inscribirte en la página web, en la página de Facebook de nuestro movimiento, que es Misioneros de Santa María de Nazaret Oficial, Misioneros de Santa María de Nazaret Oficial, y ahí está la publicidad de esta jornada y ahí te puedes inscribir, ¿no? Para participar este domingo 13 de junio. Entonces, ya sabes, en mi canal de YouTube te he recomendado que mires 2 charlas, buscas temas de sanación interior, lista de reproducción, temas de sanación interior, buscas la charla Un cambio de actitud, que le he colgado el día de hoy, que ahí se va a hablar sobre la oración de acción de gracias, y buscas Pidan y se les dará, que ahí se va a hablar sobre la oración de petición. También está la oración de alabanza, el poder de la alabanza. Entonces hay 3 tipos de oración que ayudan a nuestra sanación interior. Mire esas charlas que te van a ayudar muchísimo. Y para aquellas personas que quieran colaborar con mi pobre ministerio, puedes entrar a mi página web, que es israeldecristo.com, www.israeldecristo.com.
Y ahí hay una pestaña que dice donaciones para aquellos que quieran colaborar. Que el Señor Jesucristo les bendiga, que el Señor Jesucristo les libre de todo mal. Muchas gracias, hermano, por su participación, y recuerden que este es tiempo de alimentar nuestra fe, no nuestro miedo. Que Jesucristo les bendiga. Nos encontramos mañana en Radio María y la próxima semana con el curso Cómo oír la voz de Dios. Paz y bien, hasta luego, nos vemos. Chao, chao.